Eso es lo que hizo la ludopatía en mi casa. Convirtió a mi madre en un animal salvaje. Mi padre llega a una desesperación tan grande que le llegó a poner una escopeta en la cabeza. Estábamos arruinados. Es que ella encontraba satisfacción en el juego, pero ya tenía niños pequeños. Nosotros éramos los hijos de la vinguera y las piojosas. Y le decía a mi padre, no vas a salir hasta que no me des dinero. Es que no tengo más, pues pegaré a tus hijos. Una mujer corpulenta encima de una niña y le empezó a pegar bocados. A mi hermana que tiene esta minusvalía, le decía que nos cogiera las manos aquí detrás y ella venga, puñetazo en la cara hasta que te dejaba la cara hecha un mapa. Y esas palizas simplemente porque a lo mejor ella perdía el dinero y volvía a casa con mal genio. Mi hermana llegó a robarle a mi abuela todo el dinero. Era mandada por mi madre, porque tú podías haber sido una ludópata, pero nos has maltratado, nos has arruinado una infancia. Es que nadie se ocupaba de nosotros. ¿Por qué no has hecho algo diferente a maltratarnos de esa manera, como lo has hecho? Tengo que perdonar para seguir adelante. Que hasta el último día que mi madre falleció, estuve a su lado. Bienvenidos, bienvenidas a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí. Y hoy estamos con una persona que viene desde Barcelona. Yolanda, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias Gracias por estar con Juan. nosotros. Que espero que disfrutes mucho de nuestra tierra. Y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder dejar mi testimonio para ayudar a otras personas. Eso es lo que buscamos. Queremos aprender de ti. Y creo que no somos conscientes de cómo el juego, ¿no?, puede destrozar una familia. ¿Cómo te afectó a ti? Totalmente. A mí me afectó, a mí me robó una niñez, me robó una infancia. Yo pasé de ser un bebé a ser un adulto en un cuerpo de una niña. Tal cual te lo digo. A sobrevivir, a luchar, a salvar todos los impedimentos del día a día. Eso es lo que hizo la ludopatía en mi casa. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo llegó? La ludopatía llega porque mi madre ya tiene una depresión muy grande, que viene dada porque anteriormente mi madre se casa con mi padre. La madre de mi padre no está de acuerdo porque se le va la gallinita de los huevos de oro. Claro. Se le va la persona que trabaja y que mantiene tanto a ella como a su hija fruto de su relación con su amante. Uh-huh. Entonces empiezan los problemas de ataque hacia la persona de mi madre. Mi madre era una persona que sufría muchísimo de los nervios y cae en una depresión. Al caer en esta depresión no es ayudada por ningún familiar, se siente sola, abandonada, no querida, machacada y destrozada. Y esto le hace, estando embarazada de mi hermana, mi segunda hermana, tomarse una caja de diazepanes. Y entonces mi padre se la encuentra echando espuma blanca por la boca y la ingresan en un sanatorio durante 3 meses. Y entonces ella sale después de 3 meses, finalmente nace mi hermana Elisa y nace con una disminuidad psíquica y con problemas de obesidad mórbida, problemas de salud bastante graves. Y aunque hoy en día es una persona fantástica que se puede valer por sí sola, es la consecuencia de una persona que intenta suicidarse. Entonces, partiendo de esta base, que cuando tú tienes una persona que se está intentando suicidar, necesita ayuda, necesita cariño, necesita amor, no abandono. Y el bingo empieza a existir en el año 82. Ella pasa esos años, como digo yo, benevolentes ahí como volando. Y en el año 82, el que ella cree que es su amiga, le dice, vamos a probar un día. Pues mira, podemos ir un día al bingo, que existe, que es un juego y tal. La llevo al bingo. Y empezó nuestro declive familiar. Ahí se le empezó a juntar el deseo por jugar, porque, encontró su distracción. Erróneamente, pero encontró su distracción. Y ¿Cómo evadirse, no?, de a lo mejor de todo eso? De todos sus problemas que tenía en casa. Pero claro, como ella era una mujer que era muy inestable mentalmente, yo siempre he dicho que mi madre tenía una enfermedad mental, el juego la destruyó. Destruyó mental y emocionalmente. Convirtió a mi madre en un animal salvaje. En un animal salvaje, tal y como te lo digo. En esa persona que nadie quisiera tener a su lado. En eso convirtió el juego a mi madre. Y me hubiera gustado que, igual que en las drogas hay spots publicitarios donde dicen, cuidado,
y se ve a la persona drogándose y lo que viene después, igual que con el alcohol, igual que con las cajetillas del tabaco. ¿Y la ludopatía? La ludopatía destruye vidas. Vidas, te hace daño colateral. Muchas vidas, te arruina, te aparta socialmente, te destruye. Totalmente. Y te enseña solamente un color muy negro, ¿eh? No ves el gris. Es que tienes toda la razón. Y cómo está normalizada en las televisiones y tal, en los anuncios de juegos, que ahora vamos a hablar de todo eso, de cómo se puede cambiar, de qué manera puede eso, es decir, puede eso perjudicar a una persona, el tema del juego, sobre todo la publicidad, a ver si se pudiese cambiar algo. Pero me gustaría que me contases, es decir, yo lo que he visto un contexto, como me has comentado, del tema de una persona que está sola en el mundo, de cómo llega como una distracción el juego, pero cómo pasa de esa primera vez que va al bingo por primera vez, al rollo distracción, a convertirse en la pesadilla de su familia. Pues esto pasa porque ella cuando va al bingo se siente que se desinhibe totalmente y gana un bingo porque todas las veces que fue ganó un bingo. Claro. Y eso le dio satisfacción. Es que ella encontraba satisfacción en el juego y esa satisfacción se volvió en contra de ella. Entonces ella quería volver a ir a jugar, pero ya tenía niños pequeños, ni más ni menos que 4 niños pequeños. Pero ella le tiraba más el ir a jugar porque le daba esa satisfacción y se evadía de los problemas que tenía. Pero al volver a ir a jugar, ella perdía el dinero y volvía a casa con mal genio, porque había perdido. Entonces, entras en un bucle. Necesitas más dinero para jugar, pero el dinero se termina. No tienes una fábrica de hacer dinero y tú lo quieres conseguir. Entonces, ¿qué haces? Tú no sabrías la cantidad de tramas que hacen para conseguir lo que quieren. O sea, roban, mienten y defienden su verdad a capa y espada. Tú le estás diciendo, me has cogido las joyas que tenía en el joyero, y ella te jura y te perjura que ya no ha sido. Y ella había sido la que se había llevado las joyas, ¿no? Entonces, eso empieza a entrar un bucle de destrucción masiva. Yo siempre lo digo, mi casa reinaba el caos. Era como cada día un caos diferente. ¿Cuál te ibas a encontrar? No lo sabías. Ese animal que vivía contigo, no sabías en qué se iba a transformar ese día. A lo mejor ese día se transformaba en que solo te cogía de los pelos y te arrastraba por la calle por la casa en braguitas y te sacaba una escalera durante horas a pasar la vergüenza y ridículo que te daba de bajar la gente, y tú estabas en un rinconcito durante horas, aunque a lo mejor ese día, yo siempre digo, el animal salvaje te pegaba puñetazos en la cara hasta que te veía sangrar, y entonces se tranquilizaba. Es decir, que era como una manera de su ira por perder, pagarla con vosotros. Totalmente. Su ira por perder lo pagábamos nosotros. El eslabón más débil de la cadena, como digo yo. Ella quería conseguir dinero. Y entonces... ¿Pero siempre había sido así o a raíz del juego? A raíz del juego. Joder. Todo esto fue a raíz del juego. La transformó por completo. La transformó en una persona irreconocible. Se ponía en la puerta de mi casa, tal cual, en jarras, una mujer de 1,75 m, bastante corpulenta, y le decía a mi padre, no vas a salir hasta que no me des dinero. Y decía, ya te he dado, no tengo más. Necesito más dinero. Es que no tengo más, pues pegaré a tus hijos. Y mi padre le decía, como yo venga por la noche y me entere de que les has pegado, te vas a enterar. Y ella le decía, ella no contestaba. Y él la empujaba para que saliese de la puerta al final. Y yo lloraba como una histérica de verla esa situación. Y ella no salía de la puerta. Es que se plantaba como un roble en la puerta y no salía. Hasta que tú veías que la zandandeaba de tal manera que la sacaba a golpes. Y tú te pones las manos en la cara, porque no quería verlo eso. Cómo la sacaba a golpes. Porque aunque a mí era la mujer que me estaba destruyendo por dentro, era mi madre. Y sufría cuando la zarandeaba de esa manera porque saliese del sitio. Y al final, ¿qué hacía? Cedía y le daba el dinero.
porque quería protegernos, pero no nos protegía. O sea, mi padre quería protegernos dándole el dinero, pero eso no nos protegía, porque ese dinero ella se lo gastaba. Y volvía sin dinero. Y al volver sin dinero, la volvía a pagar con nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros decíamos, tenemos hambre. Es que tenemos hambre, queremos comer. Y entonces eso ya la desquiciaba por completo. Encima. La desquiciaba por completo. Y entonces, pues cuando a ella no le encajaba, yo te voy a decir una cosa, no estoy orgullosa de haberla insultado. Pero yo llegué a insultarla. Le llegué a decir, estás loca, siendo una niña de 6 o 7 años. Estás loca, a ver si sales ya de nuestras vidas. Pero porque era un sufrimiento constante y al final eres una niña y no sabes bien cómo gestionar tus emociones o los actos que estás sufriendo. Y esto, y bueno, pues desemboca en a veces, pues lo que te acabo de decir, no estoy orgullosa de haberla insultado, pero lo hacía. Sí, porque al final era una sensación de desamparo, ¿no? De impotencia, ¿no? Yo siempre digo que no me he sentido abandonada, me he sentido desamparada, muy desamparada. Porque es como que te he parido, te he parido, tienes un techo donde dormir y ahora a partir de aquí búscate la vida. Sé una niña si quieres serlo, sal si quieres, entra si te apetece. No me importa lo que hagas, esa era la sensación que tenías. No me importa si comes, si duermes, si bebes, si vistes. La ropa que llevábamos siempre era donada. Yo los zapatos, nunca llevaba un zapato de mi talla, jamás. Llevaba unos zapatos con algodones metidos dentro, porque me sobraban por todos sitios. O sea, que eso es lo que menos me importaba. Llevar unos zapatos a mí que me correspondan o no. Yo quería sentirme una niña querida. Quería sentirme una niña como el resto de las que iban conmigo al colegio. Que mi madre me acompañara a la puerta del colegio. Que simplemente me hiciese un bocadillo para llevármelo de almuerzo. Nunca, jamás nos acompañó a la puerta de un colegio. Nunca jamás nos preparó un desayuno. Nunca jamás nos hizo soplar una vela de cumpleaños. Una simple vela en una magdalena. Nunca. Ni cumpleaños, ni reyes. Ni reyes. Yo no sé lo que era una comida navideña, no sabemos lo que eran comerse las 12 uvas. Nuestra vida era plana. Yo siempre digo, era muy plana nuestra vida. Las emociones las construías tú, si las querías, pero no te las aportaba tú. ¿Os unió a los hermanos? Muchísimo. Claro. Somos una piña. Somos lo mejor que tengo son mis hermanos. Lo mejor sin duda. Bueno, y lo diré siempre con la boca abierta. Somos una masa que se ha unido. De hecho, cuando hablabas del colegio, de que, porque al final os unisteis por esa situación tan complicada, porque además incluso en el propio colegio había un aislamiento social porque os decían que erais los hijos de la vinguera, ¿no? Literal. Totalmente. Nosotros éramos los hijos de la vinguera y las piojosas. Siempre era la misma historia. La historia se repetía. Entonces tú eras una niña que solo querías jugar y que te invitaran a su cumpleaños, al cumpleaños de las niñas que lo celebraban y subir a su casa. Simplemente era esto. Pero cuando tú ibas en el grupo, no, es que mi madre me ha dicho que tú no puedes subir. Y tú como niña dices, es que me ha dicho mi madre que tu madre juega al bingo. Y entonces es como te apartaban socialmente, pero brutalmente. La sociedad no está preparada para eso. Yo siempre digo, cuando en una familia hay un padre que es alcohólico, arropan a la familia. Cuando hay un ludópata, es como que no te apoyan. Te estoy hablando hace muchos años, hace 40 años, no es la sociedad de hoy en día. Y lo que hacen es como que nosotros vamos a ser malas personas. Yeah. Y entonces te apartan. Entonces tú vives en tu casa un caos y vives que fuera tampoco socialmente te admiten. ¿Quién me admitía? Pues una niña que se llamaba Juan y que era gitana, que iba a mi clase y era maravillosa porque me trataba de tú a tú y vente a mi casa y nos vamos a hacer un bocadillo de chorizo. Y yo estaba encantada porque iba a ir a su casa a comerme un bocadillo de chorizo. Fíjate, claro.
Porque el día a día vuestro, ¿cómo era? Porque eso, valorar un bocadillo de chorizo, supongo que es que el día a día en sí era complicado. Tu madre por la mañana, ¿qué hacía? ¿Que se levantaba y cómo lo hacía? Mi madre se levantaba, se arreglaba, se iba al baño, se aseaba, se marchaba y empezaba con las tragaperras Por la mañana. por la mañana. Y ya no lo volvías a ver hasta la noche. La hora, tú nunca sabías a qué hora iba a volver. Depende de la suerte que iba a tener o de dónde iba a conseguir dinero. Podrían ser las 8, las 9, incluso las 10 de la noche. Y tú te levantabas y allí no había figura ni maternal ni paternal. ¿Por qué? Porque mi padre era taxista y mi padre se iba a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque nuestra situación económica era desastrosa. Estábamos arruinados. Cuando digo arruinados, literalmente. Mi madre cogía la tarjeta del Corte Inglés, se iba a comprar joyas con la tarjeta y estas joyas iba a casas de empeños y las empeñaba. Y entonces conseguía dinero Claro, para jugar. Siguiente paso que hacía, no pagaba las letras del taxi y ocultaba todas las cartas que venían del banco diciendo que se debía el coche y que se iba a embargar. Los autónomos, mi padre era autónomo, los autónomos lo mismo. Falsificaba firmas pidiendo créditos. Venían igual a reclamar con cartas. Entonces nos cortaron la luz. Un día llegamos, estábamos a oscuras y mi padre le pregunta: Mari, ¿no has pagado la luz? Y ella juraba y perjurada que había pagado la luz, que eso sería abajo el contador. Y ese día llamó un electricista y cuando vino y bajó abajo dijo: no tienen los plomos fundidos, sino que tienen la luz cortada. O sea, y ella seguía negando que ya la había pagado. La mentira, ¿no? La mentira formaba parte de su vida. La mentira formaba parte de su vida en todo. Entonces, en mi casa llegó un momento que él trabajaba para subsistir y pagar deudas. Solamente. Para pagar deudas solamente. Entonces, mi padre en aquel entonces le daba 5.000 pesetas diarias para que pudiera darnos de comer. De esas 5.000 pesetas, a lo mejor lo que hacía eran 200 pesetas para comer y 4.800 para jugar. Y yo recuerdo una situación en la que antiguamente había unos billetes que eran de 200 pesetas. Y a mi hermana María del Mar, que es la tercera de los 5, le dijo: ves a comprar con estas 200 pesetas jamón en dulce para comer. Mi hermana cogió esas 200 pesetas con tan mala suerte que las perdió por el camino. Era una niña de 10 años. Yo me acuerdo de esto y tenía 6. Entonces pierde esas 200 pesetas por el camino. Entonces vuelve a casa con el miedo que eso le suponía a ella, decirle que había perdido las 200 pesetas. Lo que pasó aquel día, la escena es tremenda. La arrinconó en un sofá que teníamos de color granate. Se le puso encima, una mujer corpulenta encima de una niña de tan solo 10 años, y le empezó a pegar bocados. Mi madre se transformó aquel día, en lo que te acabo de comentar, en un animal salvaje, pero bocados en las manos, arañazos por todos los brazos y puñetazos, y nosotros le decíamos que parase por favor, y ella no paraba de pegarla porque había perdido las únicas 200 pesetas que tenía para darnos de comer. Y aquella paliza que le dio fue brutal. Tan brutal que mi hermana a día de hoy, el recordarlo, le supone llorar de cómo le llegó a pegar aquel día. Porque para que te hagas una idea, mi madre, a mi hermana que tiene esta minusvalía, pobrecita, le decía que nos cogiera las manos aquí detrás. Mi hermana, por miedo, yo le rogaba que no me las cogiera. Por favor, Eli, no me las cojas, por favor, Eli, no me las cojas, pero ella me las cogía. Entonces te encontrabas con las manos cogidas detrás, sin poder reaccionar, enfrente de ella, y ella, venga, puñetazo en la cara hasta que te dejaba la cara hecha un mapa. Y cuando ya te había dejado la cara hecha un mapa, pues entonces ya te cogía de los pelos y te arrastraba hasta que te dejaba en un rincón. Y esas palizas simplemente porque a lo mejor no tenía dinero y te decía que le fueras a robar a tu padre al coche y tú le decías que no. Porque mi padre en casa ya no dejaba nada, lo guardaba en el coche. O sea, de las monedas de cambio del taxi, las dejaba en el coche.
Y ella, pues mientras él dormía, le quitaba la llave y nos mandaba a registrar el coche. Incluso habéis robado, ¿no? A familiares. Mi hermana, mi abuela, que era su madre, vivía en unas casitas que se tenían que destruir porque estaban afectadas y les iban a dar el patronato unas viviendas nuevas. Entonces mi abuela ya tenía la fecha en que se iba a dar estas casas y tenía que guardar un dinero que tenía que dar de entrada. Y mi hermana sabía dónde estaba ese dinero. Entonces la mandaba cada X tiempo para que fuera cogiendo el dinero de esa caja. Mi hermana llegó a robarle a mi abuela todo el dinero y todas las joyas de oro que tenía, pero que era mandada por mi madre. Y tú sabes cómo se siente un niño de mal emocionalmente cuando te mandan a robar, sabiendo que esa persona a la que tú estás mirando a los ojos le has robado y no lo sabe. O sea, esa persona no sabe que le has robado, pero tú sabes que le has robado y que no lo puedes decir porque sabes lo que te va a venir detrás. Lo que te va a venir detrás es un maltrato. Un maltrato físico bestial, pero también verbal. El ojalá te atropelle un coche y te mate era la palabra más bonita que tenía para nosotros. Ojalá que cuando salgas a la calle pase un camión y te aplaste. Y tú decías, ¿y por qué me va a aplastar un camión? Si yo no he hecho nada. O sea, soy una niña. Solo quiero ser feliz. Solo quiero que me aportes eso, ¿no? ¿Y cómo lo gestionaste? Es decir, a pesar de esta dureza que estás contando, ¿cómo tenías ilusión todos los días de despertarte, ¿no? y vivir? Es que es complicado entenderlo. Pues esto es muy difícil. Al final el ser humano se amolda a vivir siempre diferentes situaciones y no te das cuenta. Una capacidad de resiliencia, ¿verdad? Muy grande. Y haces de eso tu día a día. Haces de eso tu forma de vida. Porque no conoces otra, conoces esa. Sabes que hay otra, porque lo sabes, porque tú ves las otras vidas de esos niños. Pero la que te ha tocado vivir es esta, y es la que tienes. Entonces, eso te merma día a día. Pero hay un punto, por la pregunta que me acabas de hacer, un punto de inflexión en mi vida muy fuerte. Un antes y un después. Y es cuando yo tengo 9 años, como te he comentado antes, yo iba siempre al colegio sola. Entonces yo tenía una beca para quedarme al comedor a comer. Y yo comía en el comedor todos los días. Pero mi colegio era separado. El colegio estaba en un punto y el comedor estaba en otro punto. Tenías que salir del colegio y atravesar un tramo bastante grande para llegar al comedor. Entonces, cuando salíamos del colegio para ir a comer, sí que nos venían a buscar los monitores y nos llevaban. Pero cuando tú ya habías comido, abrían las puertas del centro de donde comíamos y nos decían que nos fuéramos al colegio solos. Y yo, que era una niña, en lo que te he dicho antes, era una adulta en un cuerpo de niña, yo tenía trabajos manuales, me faltaban las tijeras. Y dije, bueno, pues yo bajo a mi casa, con mis llaves abro, cojo las tijeras y vuelvo a subir. Efectivamente, esto es lo que hice. Pero cuando volví a subir, el colegio del Polvorín, que es donde yo acudía, está encima de una montaña. Y entonces yo empiezo a subir y veo un coche, un SEAT 127 color azul parado y encendido. Y fuera de este coche hay un chico joven, con el pelo rizado, bigote, pantalones de pinzas, camisa a cuadros fuera, que está mirando a un balcón y le está diciendo, venga, baja ya que te estoy esperando. Pero yo había algo que no me gustaba, no sé el por qué, no me digas el qué, intuición, como ya era una niña bastante espabiladita, pues como que no me gustó esa sensación tan mala. Y entonces yo tenía 2 opciones, o subir al colegio por la acera o subir al colegio por la montaña. Y la intuición me dijo, sube por la montaña, que por ahí no puedes subir el coche. Y efectivamente subí por la montaña. En cuanto yo di un paso por delante de él, empezó a llamarme. Me empezó a decir, nena, ven un momentito que te quiero decir una cosa. Yo ni me giré. Yo seguía andando para arriba a la montaña. Ven que te quiero decir una cosa. Yo no me giré, pero sentí que él echó a correr y yo eché a correr. Empecé a correr montaña arriba con todas mis fuerzas, vamos, con lo que te puedas llegar a imaginar. Mis piernas volaban, pero él también volaba detrás mío.
Entonces, cuando llego a una altura donde me quedarían unos 300 metros para llegar al colegio, había unos matorrales muy grandes y estaba todo lleno de piedras. Y yo llevaba los zapatos grandes, los zapatos que te he comentado de algodón. Entonces, como habían tantas piedras, chancleó el zapato y caí de morros. Entonces, él era un chico joven y cuando yo me quise incorporar, él ya lo tenía encima. Entonces me tapó la boca y me dio la vuelta. Yo era un mar de lágrimas en aquel momento, que no sabía lo que me estaba pasando, pero era inocente. Entonces él me dio la vuelta, yo empecé a llorar y me sacó una navaja de grandes dimensiones y me la puso en el cuello. Y yo, inocente, le dije que mi padre era taxista y que yo lo llamaría y que le daría todo el dinero que él quisiera. Y él me dijo, yo pensaba que me quería robar. Y él me dijo, yo no quiero dinero, yo quiero follar. Tal cual te lo digo. O sea, esas palabras las tengo grabadas a fuego. Y me dejó en shock. En shock es en shock. Me dejó cao. Es que ningún puñetazo de mi madre me había dejado tan en cao como me dejó estas palabras. Ya ves. Yo llevaba una falda larga, azul, con puntitos blancos, y él me pidió que me quitara la falda. Yo le rogaba que no me la iba a quitar, que por favor, que no me hiciese nada, que no me hiciese nada. Y entonces me clavó la punta de la navaja, me dijo, te he dicho que te quites la falda. Yo es que no me la pude ni quitar, no podía quitarme la falda. Entonces él me arrancó la falda, me arrancó las braguitas, me empezó a tocar, me metió los 4 dedos, me estuvo masturbando hasta que quedó conforme. Y entonces él ya se disponía a hacer penetración, se bajó los pantalones para abajo, se empezó a bajar el calzoncillo y yo solo vi de repente que cogió el calzoncillo y el pantalón, se dio media vuelta y empezó montaña abajo. Yo me giré y encontré a aquel señor Que te salvó la vida. Me salvó la vida. No estaría aquí. Hoy estaría muerta. Y es un convencimiento que tengo 100%. Él iba a matarme. Él tenía 2 opciones. Su primera opción era llevarme en el coche. Y eso lo creo, porque estaba encendido. Yeah. Pero como yo subí por la montaña y su deseo sexual era más grande que el que lo pudieran cazar, se arriesgó a hacerlo en la montaña. Y aquel señor me salvó la vida. Me salvó la vida. Pero la Yolanda niña cambió. La Yolanda niña pensó que ahora sí me iba a apoyar mi madre. Que ahora sí iba a tener ese cariño, porque al final me había pasado algo muy grave. Perdona. Nada. No me suele pasar esto, ¿eh? Pero no me suele pasar, la verdad. Que ahora iba a tener la atención, pero me equivocaba. Me equivocaba y mucho me equivocaba. La Yolanda tenía que volver a luchar y más fuerte todavía. Y se tenía que transformar para ser la persona que soy hoy. Entonces, este señor me llevó al colegio, yo llorando, pues te puedes imaginar cómo me encontraba. Me llevó al colegio y estaba mi hermana María del Mar. Entonces, a mis padres no podía andar con ellos. Mi madre no había móviles, evidentemente. Entonces, llamaron a mi casa, había teléfono fijo, pero yo ya sabía que no iba a haber nadie. Y entonces le dijeron a mi hermana que me cogiera y me llevara a mi casa y esperara a mis padres. Debajo nuestro vivía una vecina, vive Sole, que era un ángel, la única de toda la escalera, que le decía a mi madre, Mari, las vas a matar, un día la vas a matar. Porque los golpes que nos daba era para matarnos. Y los otros oídos sordos, ¿no? Y esta siempre nos lo decía, picaba la puerta cuando lo iba a pegar, ¿no? Mari, las vas a matar, déjala a la niña ya. Y suerte ha tenido que, bueno, en ningún golpe nos ha matado. Pues esta vecina, cuando mi hermana me bajó y le dijo lo que nos pasó, me entró en su casa, me estiró en un sofá, yo no hablé. Estaba callada.
horas y horas y horas me pasé callada hasta que apareció mi padre. Apareció mi padre primero y luego vino ella. Y te estoy hablando que eso serían las 9:30, las 10 de la noche. Entonces, como ya había una previa que el colegio había dado parte, me llevaron a la comisaría, que estaba allí muy cerca de casa, 5 minutos, y de la comisaría me trasladaron al hospital de Bellvitge, allí en Barcelona. En el hospital de Bellvitge me hicieron un reconocimiento forense exhaustivo de unos médicos y, bueno, efectivamente habían roto porque me había metido, había tenido profundidad de lo que él me había hecho, ¿no? De la agresión sexual que me había hecho. Pues después de este hospital me llevaron a la comisaría y me estuvieron pasando fotos y fotos, unos blogs muy grandes, a ver si reconocía a la persona, pero yo no la reconocí. Aunque si la viera hoy te diría quién es. Me acuerdo perfectamente de él, vamos, hasta los ojos. Pero en aquel blog no estaba. Claro. Entonces volvimos a casa. Me acosté en la cama y cuando me levanté la mañana siguiente, el mundo continuaba. Mi padre se fue a trabajar, mi madre siguió con su rutina del día a día, mis máquinas, mi bingo y ya está. Esa era su vida. Y yo dije, ¿y yo cómo avanzo? Total. Yo estaba destruida, estaba por dentro rota. Me sentí un muñeco roto. Un muñeco que ya no quieres y lo tiras, así me sentía yo. Porque el mundo continuaba, mis padres continuaban. Y yo pensaba, si ellos continúan con su vida, ¿cómo no van a continuar el resto? Entonces, esto que te voy a decir es duro, pero es la única vez en mi vida que pensé en que yo ya no quería vivir más. Entonces me acosté en la cama por la noche y pensé, no quiero vivir más. Quiero hasta aquí. Y tal y como dije esto, todo para mí era negro, 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 negro. Y hay algo en mi interior, llámalo energía, universo, mi Dios, como digo yo, mi Dios, que me hizo pensar y decir, si este señor, por llamarlo de alguna manera, me ha salvado la vida, ¿cómo me voy a dejar morir? No, yo tengo un futuro, voy a por él y voy a curar mi alma. Curar tu alma es lo más difícil que puede hacer una persona, es tremendamente difícil y conlleva muchos años, muchos años de curarte a ti misma. ¿Y cómo me curaba? Sobre todo me curaba cuando me acostaba, era mi momento más feliz del día. En aquella oscuridad, soledad, vacío, que no habían chillidos de mi madre, que no habían palos, que no habían golpes, que no había nada, yo proyectaba quién quería ser. Y encontraba curar mi alma en los pequeños placeres de la vida, porque a veces nos enfuscamos en ver lo grande, ¿no? Totalmente. No Lo que hablábamos antes. Sí, señor. Lo que te va a hacer feliz, lo que te va a hacer ser quien eres, son los pequeños detalles de la vida, lo que viene inminentemente mañana. Y esa Yolanda que dices que hay un antes y un después, sí. Y que empieza a ver todo de otra manera, ¿hay algún tipo de cambio en tu madre durante esos años o sigue todo igual pero tú lo ves de otra manera? ¿Cómo lo vives? Mi madre sigue igual. Uh-huh. Mi madre sigue igual hasta los años, yo nací en el 76, mi hermana pequeña Beatriz nace en el 87, mi madre sigue igual hasta el año 94, que empieza a recapacitar. Uh-huh. Y cuando digo que sigue igual, es decir, ella se levanta y sigue su rutina de me voy a las máquinas, de las máquinas me voy al bingo, en mi casa reina el caos. Y mientras tanto ustedes subsistiendo. Y cada uno como podía, éramos niños, cada uno en nuestro mundo. No nos ayudábamos entre unos y otros cuando éramos tan pequeños, porque uh-huh. bastante tenías como con sobrevivir claro. Tú, ¿sabes? Y ella seguía su rutina. Y yo aprendí a vivir así, a encontrar las pequeñas cosas que me hacían feliz. Aunque después yo ya sabía lo que me iba a venir, que es el que si él ya perdía en el bingo, pues lo pagaba con nosotros, que los palos eran día sí, día no,
que el ojalá te mueras era diariamente. Sí, como aceptar esa realidad tan cruel y poco a poco buscando a lo mejor ya salir de todo eso, ¿no? Efectivamente. Y me llama mucho la atención, es decir, yo lo que buscamos aquí es concienciar no, o por lo menos creo que lo que debemos de hacer es concienciar de lo perjudicial que puede ser el juego, ¿no? De que creemos que puede empezar, como hemos dicho, un día así, venga, vamos a jugar, vamos a pasarlo, pero al final se convierte en una pesadilla para una familia. Y creo que la desesperación, ¿no? Es un poco lo que puede sentir esa familia, porque incluso me decía que tu padre hubo un momento de desesperación brutal, que es que ya no sabes qué hacer, ¿no? Pues sí, mi padre llega a una desesperación tan grande que le llegó a poner una escopeta en la cabeza. Mi padre era cazador, le encantaba la caza. Él, para evadirse, se iba de caza los viernes y volvía los domingos. Y ay, madre, el viernes era terrible. Era pensar Sí, porque vuestro padre era vuestro protector. totalmente. Nunca nos había pegado. Jamás. Luchaba por poder pagar las deudas. Luchaba por darle dinero para que no nos pegara y se fuera a jugar al bingo. Pero eso no cambiaba la situación. Él nos quería proteger. No lo sabía hacer bien, pero él quería protegernos. Ya. Eso me gusta. Quería protegernos, pero no lo sabía hacer correctamente, porque él también se sentía solo. Él tampoco había tenido una figura maternal y paternal. Nadie sabe aprender. O sea, tú no naces sabiendo ser padre. Y él quería protegernos, pero no sabía. Lo hacía, pero no lo hacía correctamente. Pero lo hacía. Y yo me quedo con eso, con que lo hacía. ¿Sabes? Con que lo hacía. Igual que con mi madre. Yo quiero a mi madre. Yo amo a mi madre. Se ha equivocado tremendamente. Se convertía en un animal perverso, un animal que ahora mismo es aberrante. Pero cuando no era ese animal, cuando me enseñó que ella ya no era ese animal, tienes que querer a esa persona, porque el rencor no me va a llevar a ningún sitio. Tengo que perdonar para seguir adelante y reinvertirte y decir, esto no es tu vida. Ha sido solamente una etapa de tu vida. Ya ves. Tu vida está por venir. ¿Sabes? Tu vida es el que tú vivas, el presente, el futuro. Y este día que te quería decir, mi padre llega a un momento que tiene 3 créditos por pagar, autónomos por pagar, letras de taxis por pagar, no tiene dinero, sale a trabajar a las 6 de la mañana, vuelve a las 10 de la noche y mi madre sigue arruinándolo cada día más. Nos manda a pedir dinero a las tiendas, a nosotros, diciendo que mi padre ha tenido un accidente con el coche y que necesita arreglar el taxi, que si nos podían dejar 20.000 pesetas. Aquella señora nos la dejó, es una señora que vendía pollos alas de toda la vida. Claro, yo sabía que habíamos ido yo y mi hermana a hacerlo, pero yo a mi padre no le podía decir nada. ¿Tú sabes lo mal que me sentía? ¿Tú sabes lo brutal que es mirarte a los ojos y saber que he pedido 20.000 pesetas diciendo que tú has tenido un accidente de coche, pero que no te lo puedo decir? Porque si te lo digo, la paliza que me puede caer mañana es brutal. Y te callas hasta que la señora pica la puerta. Y te dice, es que han venido tus 2 hijas a pedirme 20.000 pesetas. Y mi padre nos mira con cara de, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Sabes? Te lo hacemos porque teníamos un terror a mi madre. O sea, nosotros sentíamos terror. O sea, para que te hagas una idea, yo era pequeña y cuando un día salí de la ducha me dijo, sécate el pelo en la estufa. La estufa era de gas, ¿sabes? Aquellas que se ponen todas rojas. Yo tenía 7 años. Yo me acerqué a secarme el pelo como ella me dijo. Pues el pelo se me quemó. Ella vio que yo se me había quemado el pelo y que ahora tenía un problema y que ya no se podía marchar. Me cogió de los pelos, me empezó a arrastrar, yo vivía en un segundo, abrió la puerta, me bajó desde el segundo hasta abajo a la calle, escaleras abajo, crucemos la acera, me llevó a casa de la amiga que la había introducido en el bingo para que me cortara el pelo, a base de golpes. Eso eran sus palizas. Ese era su cariño hacia nosotros. Su cariño hacia nosotros era el maltrato físico y verbal. Yo un beso de mi madre no lo he vivido nunca, jamás, ni un te quiero. Yo aprendí a vivir sin eso. Y entonces esa transformación que
¿Hubo después una transformación por tu madre, por su parte al final? ¿Cómo o no la hubo nunca? Sí. Mi madre fallece con 56 años, Ajá. fallece bastante joven, Sí. fallece bastante joven. Entonces yo te explico la transformación de mi madre. Mi madre se da cuenta un día en que nosotros hemos crecido y que ninguno quiere saber nada prácticamente de ella, que hace en su vida, que no la llaman, que no están a su lado. Y entonces eso a ella le toca la moral, bastante, bastante le toca la moral, que sus hijos hagan esto ahora con ella, ¿no? Y entonces mi madre tiene una cosa en contra, y es que la salud le empieza a jugar malas pasadas. ¿Por qué? Porque mi madre tiene fibromialgia y tiene los huesos muy, muy mal a causa de un accidente que tuvo con un autobús que la atropelló. Ella se levantó, nos esperó y se fue. Lo dejó pasar y con los años la cadera se le descolgó del sitio y tenía que ir con una plataforma elevadora. No se podía agachar, no se podía poner las medias y empezó a necesitarnos. Yolanda, ponme las medias, ayúdame a ponerme las braguitas. Yo la ayudaba siempre, ¿eh? Siempre, siempre. Yo puedo decir que hasta el último día que mi madre falleció, estuve a su lado. Fíjate. Siempre. Limpiándole las llagas de la boca. Hasta el último día que murió. Esto es humanidad. Esto es humanidad. Y entonces ella ahí empieza su transformación. Cuando ella se da cuenta que está mal, que le cuesta mucho moverse al día a día, que sus hijos hacen su vida. Y dice, hey, ¿qué pasa, no? Aquí. Entonces ella empieza, nunca dejó el bingo, lo tengo que decir. Es como un alcohólico, ¿no? Nunca dejó el bingo, pero ya no nos podía pegar, evidentemente, ni podía ir asiduamente como ella iba antes. Entonces ahí empezó a transformarse en una persona más dócil. Y en esa agresividad que ella tenía tan grande, ya dejó de tener esa agresividad tan fuerte. Pero ya era tarde. Yo siempre digo, yo nunca he tenido madre. Y cuando llego a tener madre, se muere. Cuando empiezo a tener madre, se muere. Se muere porque he comentado que ella sufre muchísimo de los huesos, está muy mal, prácticamente moverse la tienes que ayudar bastante para levantarse de la cama. Y un día ella amanece con los ojos completamente amarillos y Jaime, que es mi marido, me dice, ¿tú has visto cómo está tu madre? Y le digo, pues no me he fijado. Dice, pues tu madre tiene los ojos amarillos. Y entonces bajé, porque nosotros nos habíamos casado un año antes y vivíamos en la portería de al lado. Bajé y efectivamente tenía los ojos amarillos. Mi madre era una persona testaruda y cabezona como no había otra. Ir a los médicos era como misión imposible. Pero la convenzo y al final la llevo al hospital. Ahí se ingresa y le dicen que tiene un cáncer de los conductos biliares y que tiene que operarse. Cuando la van a entrar al quirófano, ella tiene pavor a los médicos y pavor a las intervenciones y se sale sin operar. Y el médico me dice que mi madre tiene un problema psiquiátrico grande y le digo que sí. Que va a bajar a un psiquiatra a hablar con ella. Le digo que vale, que lo haga. Ni el psiquiatra pudo con ella. Tuve que entrar yo y decirle, mira lo que te voy a decir. Nunca te he abandonado, nunca te he dejado sola con todo lo que nos has hecho. Pero te juro que si tú no entras a ese quirófano a operarte, no vas a volverme a ver pasar en esta puerta de aquí. Nunca más en la vida. Y es más, no conocerás ni a mis hijos. Decide. Y se operó. Joder. Ahí me demostró, para mí, que le importaba. Yeah. Que le importaba y que quería conocer a mis hijos. Lo que pasa es que ese animal salvaje, como decías, por culpa del juego, no había dejado salir a esa persona que realmente... Efectivamente, tú lo has dicho, no había dejado salir a esa persona que era. Y ella se operó, pero lamentablemente era tarde. Y entonces ella se opera en diciembre y no remonta mucho, va tirando unos meses hasta el mes de julio que recae y yo cojo la baja para cuidarla. Y entonces mi madre la tengo en casa, sale del hospital, la tenemos en casa y ella vive, ya te he dicho, yo vivía en una partida de al lado y le digo, voy a ir un momento a mi casa a buscar una cosa y bajo, no te muevas del sofá.
Y cuando bajé y abrí la puerta no estaba en el sofá. Me asusté muchísimo. Y la empiezo a llamar. Yo la llamaba Gordi. Gordi, Gordi, y no me contestaba. Y entré en pánico. Me acerco, voy entrando y me acerco al cuarto de baño y la veo en el suelo, con los ojos en blanco. Esa imagen no se me olvidará. Estaba totalmente deshidratada, una piel pegada a un hueso y había defecado. Toda, entera. No sé dónde saqué las fuerzas. La arrastré como pude hasta afuera. Llamé a la ambulancia, la lavé como pude y la ambulancia vino y se la llevó. Nos dijeron, no os mováis porque tu madre no está muy mal. Y a partir de ahí duró 12 días. La cuidé hasta el último minuto. Entraba al hospital por la mañana y salía por la noche. La lavaba, me llamaba, ya no hablaba, pero sí que la cuidé hasta el final, hasta el día que falleció. Y ese fue su final. Entonces, ¿quién soy yo? Ya. ¿Quién soy yo para juzgarla? Si la vida la ha juzgado. ¿Nos creemos que estas personas tienen una vida fácil? No tienen una vida fácil. No tienen una vida fácil. No es fácil para ellas. Porque, aunque ella no me lo haya dicho, cuando yo le había reclamado lo que nos has hecho, porque tú podías haber sido una ludópata, pero nos has maltratado. Nos has arruinado una infancia. Has hecho que la gente nos dejara de lado. Es que nadie se ocupaba de nosotros, ¿sabes? Ella nunca me ha contestado, pero lloraba. ¿Por qué me nos has hecho esto? ¿Por qué no has buscado ayuda? ¿Por qué si no eras feliz no te has separado? ¿Por qué no has hecho algo diferente a maltratarnos de esa manera, como lo has hecho? ¿Sabes? ¿Por qué? Y ella nunca me ha sabido dar una respuesta. Pero sí que lloraba. Entonces me demostraba que no sabía qué hacer. no sabía qué hacer. Que no sabía qué hacer. Entonces ese fue cómo mi madre fue evolucionando hasta ese día. ¿Y tú? Porque tú tuviste que salir de esa casa y buscarte la vida porque no tenías estudios, no tenías dinero. Y ahí por eso digo que era una gran historia de superación, no solo porque vamos a concienciar a muchísimas personas del cuidado que hay que tener con el juego, sino aprender de ti por esa capacidad de resiliencia y de supervivencia, ¿no? Pues yo te explico. Desde el día que te digo que hubo un antes y un después de mi vida, yo me pasé muchísimos meses debajo de una cama. Yo tenía pavor a un hombre. Tenía miedo a un hombre. Y como yo nunca me llevaron a un psiquiatra, a un psicólogo, yo tenía que superarlo yo sola. Entonces yo solamente me sentía segura con mi padre. Entonces, ¿qué hacía? Me metía debajo de la cama y me pasaba 2, 3, 4, 5, 6 horas, las que hiciesen falta hasta que viniese mi padre. Entonces, eso era el día a día mío, después de lo que te digo, de que hubo un antes y un después. Y ahí empezó mi curación del alma cada día, el encontrar el por qué luchar, el por qué vivir, los pequeños detalles. Ese cucurucho que me iba a comprar el domingo mi padre, así de grande, que me encantaba, de fresa, pues yo vivía por ese cucurucho de fresa. Entonces yo cumplo 13 años, salgo de... Claro, ¿qué pasa? Que nosotros cuando vamos al colegio, a mí nadie me dice que estudie, ni que haga los deberes, ni que lea, ni que haga nada. Yo no hacía nada. Mi vida se centraba en sobrevivir. Ya ves. Y en ser feliz. Yo no se centraba en estudiar porque es que no teníamos ni sitio donde estudiar. O sea, era algo como que ni libros. Entonces cumplo 13 años y digo, pues mira, yo voy a hacer unos carteles y me voy a ofrecer de canguro. Y hice unos carteles y empecé por todo mi barrio a las tiendas a repartir si podía pegar carteles. Y la gente, pues sí, pégalo. Y entré en una panadería y ahí estaban María y Josefa, que son dos personas maravillosas. Y les dije, hola, ¿puedo poner un cartel? Y tanto. Digo, me ofrezco de canguro. Vale, pues sí, ponlo. Y al día siguiente me llama. Ay, soy María de la panadería. Dice, yo tengo un bebé de 8 meses llamado Óscar. Y yo, se me abrió un mundo. Y entonces dice, tú quisieras hacerle de canguro, tendrías que venir. Yo, sí, ahí voy. Y empecé a cuidar a Óscar, que hoy en día es un hombre de 37 años. O sea, que estamos hablando de hace muchos años. Esa familia fue un ángel para mí.
Bueno, además vivieron muchos episodios, mi madre bajando a la panadería allí a gritarme y a pedirme dinero y entonces ellos vivían y ella incluso le decía, deja a la niña en paz. Y ellos me ayudaron tanto que a veces te he comprado una cosa. Yo, ¿qué me has comprado, María? Y me venía con un jersey. Y yo era feliz. Y yo, ¿pero por qué? Si no debes comprarme nada. Y ella me decía, porque te lo mereces. Porque tratas a mi hijo con tanto cariño que te lo mereces. Y me daba ese jersey y yo feliz de la vida. Entonces, ellos también tenían un bar. Entonces, y una panadería, y el niño cumplió 2 años y medio y el niño iba a ir al colegio. Y entonces a mí ya no me necesitaban. Pero ella me dijo, ¿quieres trabajar conmigo en la panadería? Y dije, si es que la gente buena existe, si es que siempre hay alguien bueno a tu lado para echarte una mano. No todo en esta vida es malo. Y la gente está, lo único que tienes es que encontrarla. Y existe. Y entonces yo dije que sí. Y me puse a trabajar con ellos en la panadería. Qué guay. A ganar mi primer sueldo. Y a partir de ahí, pues ya empecé a evolucionar en los trabajos. Llegué a tener 2 trabajos. Yo he trabajado de camarera de habitaciones, he trabajado limpiando en el puerto, he trabajado en panaderías, en diversos trabajos. Yo siempre he trabajado desde los 13 años luchando por la vida que yo quería, por quién quería ser, ¿no? Y Yeah. yo soy quien soy por lo que he vivido. Qué importante eso, ¿eh? Por lo que he vivido. Y me gustaría decir que los hijos o sea, cuando tú vienes de una familia desestructurada, no tienes por qué seguir ese camino. Claro. Que a veces la creencia es que el padre era maltrataba a su madre y él también No. Hay que salir de ese bucle. Hay que salir de ese bloque, se puede, te superas a ti mismo. No sabemos la capacidad de superación que tenemos realmente hasta que no estamos metidos en el volcán. Totalmente. Cuando estás en el volcán, sabes la superación que tienes. ¿Y qué le dirías si alguien que es adicto al juego nos está escuchando o viendo ahora mismo? Eso es difícil. Yo le diría que se ponga a pensar en el daño colateral que va a hacer, en lo que va a destruir, sobre todo eso. Va a destruir no solamente económicamente su familia, va a destruir emocionalmente, les va a arrancar años de infancia a sus hijos o a su familia o depende de la situación de cada uno, pero sobre todo eso, que se ponga a pensar el daño que va a ocasionar. Y hablábamos al principio del tema de la publicidad y todo el tema de cómo está normalizado el juego. ¿Tú qué cambiaría? ¿Qué te gustaría que la sociedad mirase de otra manera? Pues yo que lo vieran como una enfermedad. Que lo vieran como la ludopatía es una enfermedad, es una adicción y es una enfermedad mental. Entonces, igual que tratan una persona que es anoréxica o tiene bulimia, la adicción es lo mismo, la ludopatía. Entonces hay que darle visibilidad porque te destruye. Destruye a la persona que vive la situación, pero destruye a la familia también. Y no le damos la suficiente visibilidad a la ludopatía. Le damos visibilidad a otras enfermedades que también son muy importantes. Pero hay que visibilizarla, ¿no? Pero hay que visibilizarla muchísimo más, porque hay mucha gente que sufre y detrás casi siempre hay niños que sufren esto. Totalmente. Porque un adicto al juego es igual que un adicto a la cocaína. Se las inventa para conseguir dinero, pero de tal manera que las situaciones son tremendas, muy tremendas, porque te hacen ir a robar, te hacen pasar hambre, pasar Totalmente. necesidades. Totalmente. O sea, esto engloba una cantidad de daño que es brutal y no estamos concienciados. Yo no veo que en las puertas del bingo ponga que te destroza la vida. Como el tabaco. Efectivamente, no lo pone. ¿Por qué? Yo creo que es porque aporta muchísimo dinero. Aquí hay un rol del dinero, siempre vamos a lo mismo. Me da igual destruyen familias a causa de llenar las arcas. Totalmente. ¿Y esto dónde nos va a llevar? Porque el juego está también online. Ahora se pueden esconder detrás de una pantalla para jugar. Totalmente. ¿Sabes? Tienes toda la razón, así que Casa de Apuestas ni lo intentéis en patrocinador entero porque no vamos a permitirlo. Exacto. Bueno, pues tenemos aquí una cosita que me has traído
Que me ha encantado, que me lo has dado antes. Sí. Y yo quiero que me cuentes este proyectazo que es tan guay que cuéntame, ¿qué es esto? Cuéntamelo. Pues esto es Pituli. Yo te voy a explicar cómo nace Pituli. Como ya te he comentado, nuestra vida ha sido muy difícil, tremendamente difícil, pero la transformación nuestra es... esta historia, como digo, yo siempre cuando la cuento, no la cuento para dar pena, la cuento porque es mi vivencia. Claro, y para que veamos la dimensión y lo que llega a hacer el juego. Totalmente, dónde llega a alcanzarte el Efectivamente. juego. ¿Vale? Porque mi frase de presentación es: si me muero mañana, me muero feliz. Total. Con eso te lo digo todo. Que yo, sinceramente, nunca había escuchado un testimonio de un adicto, de un familiar a un adicto al juego, hasta dónde llega, ¿no? Pues llega a hacer cosas que yo las pienso y digo, ¿cómo es capaz? Es tan así que yo cuando conocí a Jaime, que es mi marido, y tuvimos hijos, le dije, si yo algún día, Caigo. se lo dije así, pierdo la cabeza de tal manera que le doy estas palizas brutales a mis hijos, llévatelos, por favor. O sea, abandonarme. Total. Dejarme allí que ya saldré como sea, pero que no haga daño a nadie. Porque lo que yo he sufrido, no quiero que, si se puede evitar, pues sí, muchísimo mejor. Y por eso sale Por eso sale ese proyecto. Este proyecto. Yo siempre he vivido con el run de decir, me gustaría hacer algo por los niños. Yo siempre he tenido eso dentro de mí. Me gustaría hacer algo por los niños, por las carencias, porque no pasen un poquito, poner mi granito de arena, a ver si pudiese hacer algo, ¿no? Y entonces yo siempre tenía ese proyecto en mente de crear algo. Y entonces mi padre fallece hace solo 3 años y con muchísimo esfuerzo, mucho esfuerzo, su piso estaba pagado. Era un piso que, evidentemente, una barriada muy normalito. Uh-huh. Y entonces nos tocó una partecita pequeña a cada uno. Y ese dinero de ese piso que tanto terror hemos pasado se ha convertido, le he dado la vuelta y ha creado un proyecto. Qué guay. O sea, al final, ellos me han dejado un proyecto. ¿Y qué proyecto? Para mí es la coronación, que es Pituli. Nace Pituli con las características de nuestra familia. Las orejas son en honor a mi padre porque siempre las tenía muy grandes. Los ojos claros, somos 5 hermanos, en honor a nosotros. Los mofletes a mi madre porque siempre era una persona que era muy blanca de piel, pero siempre tenía los colores muy rojos. Y la bufanda de abrigo porque todos necesitamos una ropa. Entonces, creemos el Pituli para que es una manta de apego, para que los niños, cuando les regalen un Pituli, vivan sus aventuras, sus emociones, que no se sientan solos, que en sus miedos de la noche puedan arroparlo y contribuir al amor, ¿no? Y a que pudiera llegar a muchos niños del mundo. Está hecho con esa intención. Es la coronación de superación de la vida vivida. ¡Qué guay! Y tenemos por aquí otra cosita, ¿no? Sí, tenemos nuestro cuento que se llama La mágica creación de Pituli. Pues es un cuento infantil para que inspirado en nuestra historia real de nuestros 5 hermanos y nuestro Pituli, como ellos, pues bueno, crean un poco el Pituli porque se sienten solos y quieren ser arropados, ¿no? Qué guay. Además, las ilustraciones me encantan. se unen estos hermanos y crean en sus momentos de soledad y falta de cariño y amor que hemos padecido todos, crean a su amigo, que es nuestro Pituli, para acompañarnos en nuestras aventuras y darnos cariño y amor y no sentirnos solos. Qué guay. ¿Y cómo y dónde podemos conseguirlo? Pues esto lo podemos conseguir en la canastilla de pituli.com, ¿sí? En nuestra editorial Círculo de Lectores, ya está en venta, tanto el libro... Círculo Rojo. Sí, Círculo Rojo. Y en la canastilla de pituli.com. Qué guay. Esto es un proyecto personal y emocional que para mí ha sido la cumbre de una vida que hemos pasado. Yo siempre digo una cosa, la infancia es como si me la hubieran borrado, ¿no? Y yo pasé de tener 4 años a tener 18. Y entonces es una pedazo de historia de superación. Sí, has sabido reinventarte, volver a nacer en esa ocasión. Y yo quiero que también nos contéis qué os ha parecido esta historia, que nos lo dejéis en comentarios, que os vamos a leer, porque creo que yo por lo menos he aprendido muchísimo de ti. Pues... Y ves aquella caja que está allí, ¿no? Sí. ¿Y te suena la caja? Sí. Venga, vamos a ver qué hay ahí dentro, ¿no? Venga.
todo tuya. Vale. Madre mía, ¿y esto? Esto es de un viaje de yo y mis 2 hermanas, María del Mar, Bea y yo, porque desde hace 2 años hacemos un viaje de hermanas y compartimos esos momentos únicos, y esta foto es del último viaje que hicimos a Budapest, pero no sé cómo la tienes. ¿Qué son tus hermanos para ti? Mis hermanos significan todo, parte de mi vida. Es como nadie me entiende mejor que ellos, porque estoy tan orgullosa de ellos. O sea, han sufrido como yo, pero son grandes personas. O sea, nosotros, todos mis hermanos, los 5, somos grandes personas. Y con eso me quedo, con que somos grandes personas, humildad. Podríamos habernos descarriado, pero no lo hicimos. Y de los 5, que todos hayamos salido así, es que te demuestra que no eres fruto de lo que vives, eres fruto de lo que crees. Total. Y si tú crees que eres una persona maravillosa, lo serás. Proyecta en tus noches lo que quieres ser en el futuro. Qué guay. Y lo conseguirás. Debes de ¡Siempre! estar orgullosísima de ti. Y Lo ya estoy. me gustaría terminar con una última pregunta que se la hacemos a todo el mundo. ¿Qué consideras que es la felicidad? Yo la felicidad considero que es los momentos que pasas con la gente que te quiere y la gente que te rodea, que te puede sumar y no restar. Eso es la felicidad. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros, como hemos dicho, contadnos qué os ha parecido esta entrevista. Si tenéis algún tema del que podamos buscar para traeroslo porque os guste, ya sabéis, también escribidnoslo en comentarios. Y como siempre decimos, Yolanda, si tiene algún testimonio de superación, una historia, un trabajo del que podamos aprender, escribidnos un correo a info@lutierproducciones.com o un WhatsApp 621-681-044. Y gracias por habernos acompañado. Y gracias a vosotros. Gracias a vosotros por darme visibilidad. Y que todo se puede, todo se puede en esta vida. Pues muchísimas gracias. A ti.